Capítulo 6. Programando alegría, emoción. La emoción es energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantienen vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontramos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podrá ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pase junto a él. Y esa emoción puede apegarse por muchas y variadas circunstancias. El niño o el adolescente, cualquiera que vive en sociedad, cuando tal apegón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas. La emoción es el origen de su propia palabra. Indica movimiento e interacción con el mundo. Es esta condición que incluye todos los cambios que se producen en el cerebro, disparados por un amplio rango de estímulos que vienen de cuanto rodean al individuo. Lo que también puede producirse es la evolución de memoria de tales estímulos y que indican recompensas, placer o castigo, dolor, emoción. Es que también el medio de comunicación más poderoso que existe y con la que se han mantenido vivas millones de especies animales, en particular los mamíferos y las particulares de los seres humanos. El cerebro límbico y la emocional y el tronco del encéfalo, en ellas principalmente la corteza prefrontal, órbita, amígdala, hipotacampo, hipotálamo y las sustancias retículas, actividades de ascendencia de las dos grandes áreas del cerebro que albergan principalmente los circuitos neuronales. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento o un enemigo a cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones, en definitiva, son la base más importante sobre lo que sustenta todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, hoy en neurociencia se conoce bien las emociones. Sirven, entre otras muchas funciones y de forma destacada, para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. Y es que a nadie se le escapa de todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien que sea placer o el del dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional de la básica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Hoy comenzamos a través que el binomio emoción y cognición, procesos mentales, es un binomio indisoluble. Y ello se debe al diseño del cerebro y cómo funciona. Los abstractos, los conceptos y crear el cerebro no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya no debe alertar acerca de la importancia de la emoción, tanto para el aprendizaje como el que enseña, el que instruye, y debe ser consciente de ese mecanismo esencial. Emoción como vehículos de su palabra, si quieren que éstas alcance que aprender de un modelo sólido y convincente. Y esto hay que saberlo bien máximo. Oiga, en nuestra cultura, en los colegios, incluso en los niños pequeños, se les enseña conceptos cognitivamente complejos de modo muy asépticos, desconexionados tantas veces del significado emocional. Por eso son importantes las palabras y cómo se utilizan las palabras. Son el vínculo y el conocimiento, y esta es la enseñanza que debe ser acompañado por la emoción. La palabra, aún hoy en día de tanta accesibilidad a medios técnicos, sigue siendo el centro de la enseñanza. El que enseña utiliza la palabra la mejor que puede a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entona. Se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención de lo que escucha, aprender instrumentos luminosos, ya que de tiempos de la Roma clásica, de la palabra en Roma de hace más de 2000 años, decía Marcelino Méndez Pelayo. El arte se utiliza la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir. Tuvo un
en Roma un uso temprano y prolongado. En Roma la oratoria impregnaba gran parte de la vida pública y su valor reconociendo en los tribunales, discusión judiciales, en el foro, discusión de política, en algunas manifestaciones religiosas, elogios fúnebres y Terminatum Marcelino. El arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo y de primera magnitud. Pero no solo la emoción es relevante por la palabra y en esta, no solo en la palabra hablada o en la escritura o en la lectura, sino también en las matemáticas. Nada de ello cobra vida y se articula en el razonamiento sin el pegamento emocional. Y junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa obtiene también un fuerte componente emocional en el que estudiante o adolescente universitario aprende las decisiones. Se toma cada día, cada hora, cada minuto. Es desde elegir qué carrera estudiar en la universidad hasta el cotidiano asistir o no a clases, un día estudiando por la tarde, tras la clase de la mañana. ¿Con qué asignatura comenzar? O dentro de esta asignatura escogida, con qué tema hacerlo y dentro de ese tema qué trozo según se sepa mejor o para el tema o presentarse o no al examen evitando, aceptando o el castigo de un suspenso y así largo, etc. Donde miles de pequeñas decisiones se basan en las emociones. Es decir, en lo que más nos ha gustado versus lo que menos. A todo lo que enaltece que hay que poner el añadido importante refiere a ese componente de las emociones más genuina o humano como los sentimientos. Esto es la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inocentes. Los sentimientos son por el comentario de la presencia consciente de una determinada emoción y hasta donde alcanzamos a saber solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones. A través del miedo, placer o frustración encontramos estos sentimientos de bienestar. Ante muchas y diferentes situaciones, las personas con el trabajo bien hecho o hecha por otro, el aplauso de un maestro, un buen estudiante y otros muchos sentimientos como aquellos que con el aplauso refuerzan el esfuerzo del estudiante. Hoy se habla mucho de un apego emocional que ocurre en muchos niños o que en algún momento de su periodo escolar que se han relacionado con el hecho de vivir en una sociedad estresada, cuyas consecuencias acasan a la intimidad de la familia y las relaciones familiares. Este estrés genera un estado de acciones y reacciones personalmente de tensión constante. Cuando estos procesos se ponen en marcha en un mundo lento, constante e insidioso, al niño le oprime el cansancio de agotamiento mental. El inconsciente repetido a lo largo de los días entronizado este estilo de vida se instrumenta en una respuesta orgánica patológica permanente. Y estos productos por una mirada de factores sobre el aprendizaje y memoria. Pero además algo tan importante como esto puede afectar a la emoción misma y a partir de ella sobre los mecanismos codificados. Con la curiosidad y intención, por tanto con el apagón emocional, cuando aprendemos o leemos mucho de ellos con la conducta de los niños y que expresan mayormente en el colegio y en la hora de aprender ese entorno familiar, puede ser un niño con estrés. No expresado ninguna anomalía cognitiva, especialmente o hiperactividad, síntomas depresivos clásicos, sí, no simplemente con una cierta etapa manifestada con una tensión bajada, difuminada y dispersa, y nunca demasiado pronunciada, que repercuta en su rendimiento mental en los colegios y estrés en ciertas actividades cerebrales y conductuales, fisiología y consustancial a nuestros estilos de vida durante millones de años. Por los estilos de vida han cambiado en el hombre moderno y ello ha dado lugar a la patología del estrés.
y con ella referido a nuestros niños expresado lo posible a falta de un sueño profundo suficiente y reparador, mecanismo cerebral esencial para producir y alcanzar conocimiento de todo lo aprendido de modo relevante durante el día. Capítulo 13. Y así en síntomas como la irritación de la desatención que hemos mencionado, cuando estos procesos se ponen en marcha y altera el conducto del niño en un modo poco aparente. Hoy se conoce los síntomas producidos por ese tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico y aeróbico funcionan en cualquier edad, desde el niño, adolescente, adulto, anciano. Este tipo de ejercicios, practicando con regularidad, rebaja las respuestas estresantes y modula el cambio de la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con aprendizaje y la memoria. Estos han dado cuenta de las especialidades y frente ideas sugeridas hace años. En particular, en Estados Unidos, la que había rebajado el número de 2 horas semanales cada de los gimnasios y los deportes y dedican en su lugar. Fue un estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que los jóvenes en rango de edades comprendía entre los 15 y los 19 años, aquellos practicaron ejercicios físicos continuando y alcanzando altas puntuaciones en esta materia, también fueron los que obtuvieron una más alta puntuación en los tests que consideran elementos como inteligencia verbal, no verbal, en general, comprensión verbal y el pensamiento lógico-matemático. Lo interesante de este estudio fue más que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, con independencia de que el intervalo de estos años hubieran seguido no haciendo ejercicio. Aquellos que habían practicado ejercicio físico en su juventud debemos tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto tiene que ver con lo que se conoce como reserva cognitiva, y esto que hasta hace bien pensaban que sobre el cerebro no eran cumulativos, es decir, que se creía que el ejercicio físico temprana no influía en lo absoluto. Si luego no seguían practicando durante el envejecimiento tardío, este no parece ser el caso al juzgar por las investigaciones que actuales. Es definitivamente todo aquello que conduce a la adquisición de conocimiento, curiosidad, atención y la memoria toma decisiones requiere la energía que hemos llamado la emoción. Detectar fallos o un apagón emocional puede convertirse como una tarea central en el futuro neuroeducador.